Capítulo 2. Los meses se arrastraban lentos y pesados en la monotonía del búnker. Afuera, el mundo era un páramo tóxico, y aquí abajo, la vida era una espera constante. La guerra, a pesar de las consecuencias nucleares, seguía su curso, aunque de una manera diferente. Ya no se lanzaban bombas atómicas. Los bandos, al parecer, habían visto el infierno que habían desatado y reculado en ese aspecto. Pero el conflicto persistía, una terquedad absurda que no dejaba a nadie en paz. Habíamos logrado un atisbo de conexión con el exterior gracias a los militares. Después de su visita inicial, habían regresado y, antes de retirarse nuevamente, habían instalado radios y algunos televisores con antenas especiales que, milagrosamente, lograban captar algunas transmisiones. Era a través de estos aparatos, a menudo con una señal defectuosa y llena de estática, que recibíamos noticias del exterior. Y fue así como, una tarde, el búnker entero se quedó en un silencio sepulcral. Lo que escuchamos y vimos nos dejó helados. Una transmisión en vivo, claramente filtrada, de alguna fuente confidencial, empezó a revelar los secretos más oscuros de la guerra. La voz del presentador, grave y urgente, hablaba de las verdaderas razones detrás de todo el caos. No era solo comercio, ni política, ni territorio. Era algo mucho más siniestro y, a la vez, increíblemente absurdo. Resulta que, antes de que todo explotara, ciertos países, entre ellos Rusia, Alemania y algunos otros, habían estado llevando a cabo experimentos genéticos ultra secretos. No eran solo experimentos militares tradicionales. Habían estado trabajando con la vida animal, con especies que van desde caballos, ponis, halcones, delfines, vacas, toros, hasta insectos. Y, aparentemente, habían tenido un éxito aterrador en algunos de estos ensayos, logrando crear varias criaturas mutadas. Las imágenes en la pantalla, aunque borrosas, mostraban siluetas y grabaciones granuladas que eran difíciles de creer. Criaturas que desafiaban la biología, seres con capacidades que no deberían existir. El presentador explicaba que Estados Unidos y otros países habían intentado negociar, habían ofrecido intercambios, habían suplicado que detuvieran estos experimentos y compartieran la tecnología, o al menos el conocimiento. Pero los países involucrados en la creación se habían negado rotundamente. Esa negativa, esa obstinación por mantener en secreto y bajo su control estas aberraciones genéticas, fue la gota que derramó el vaso. Fue el punto de inflexión. La verdadera razón del por qué había comenzado la guerra. No era por la ideología, sino por el control de la vida misma, por el poder de la creación y la destrucción biológica. El búnker quedó en silencio. Miré a Pedro. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en la pantalla, incapaces de procesar la magnitud de la locura. Todo esto, el fin del mundo, por experimentos con animales. La incredulidad se mezclaba con una furia fría. Nos habíamos destruido a nosotros mismos por algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción barata. Y lo más perturbador de todo era que, con la inyección que me habían puesto, mi propia situación personal cobraba un matiz aún más inquietante. La información filtrada, que había revelado la absurda verdad detrás del apocalipsis, provocó una ola de indignación en el búnker. La gente, hasta entonces apática o resignada, se levantó en cólera. No eran solo los que habíamos estado desde el principio, sino también los refugiados que habían visto sus hogares pulverizados. Todos compartían el mismo sentimiento de traición. Experimentos genéticos. Criaturas mutadas. ¿Y por eso el mundo había sido condenado? Los gritos de justicia resonaban en los pasillos, las exigencias de que los países responsables pagaran por la muerte de millones, por el aire y el agua envenenados, por la destrucción de nuestro futuro. La rabia era palpable, una llama que se encendía en medio de la desesperación. Discutíamos, analizábamos, intentábamos encontrarle sentido a la locura. La guerra, que antes parecía distante,
Ahora tenía una cara clara y una razón específica, por estúpida que fuera. Los militares que monitoreaban las transmisiones apenas podían contener el descontento, aunque ellos mismos parecían igual de indignados. La moral estaba por los suelos, no por el miedo, sino por la profunda decepción de la humanidad. Y así, mientras la indignación hervía a fuego lento, la guerra, en lugar de calmarse, se intensificó. Era como si la revelación de la verdad hubiera echado más leña al fuego. Los bandos se atrincheraron aún más, sin ceder un milímetro. Los combates se recrudecieron, no con bombas nucleares, pero sí con armas convencionales de un poder destructivo aterrador. Varios meses pasaron, y la rutina del búnker se mezclaba con la tensión de las noticias que nos llegaban. La vida era precaria, pero nos aferrábamos a ella. Hasta que llegó la noche en que el mundo, o al menos lo que quedaba de él, volvió a cimbrarse. Estábamos escuchando la radio, intentando sintonizar alguna estación, cuando una voz con acento extranjero, casi histérica, irrumpió en la estática. La traducción simultánea, de un operador militar, nos llegó entrecortada. Alerta máxima. Alemania, planta nuclear, explosión, fuga masiva, criaturas, sueltas, por todas partes. El búnker enmudeció. La noticia se confirmó en otros canales. Una planta nuclear en Alemania había explotado, no por un ataque, sino por alguna falla catastrófica, quizás relacionada con el manejo de esos mismos experimentos genéticos. La consecuencia era apocalíptica. Una fuga masiva de las criaturas mutadas que habían estado experimentando. No solo se habían escapado, sino que la explosión las había liberado en grandes cantidades, irradiadas y, muy probablemente, aún más peligrosas. Era el peor escenario posible. La guerra había desatado monstruos, literalmente. Y ahora, esos monstruos estaban sueltos en un mundo ya moribundo. Mis ojos se encontraron con los de Pedro, que reflejaban el mismo horror. La inyección que llevaba en mi brazo, el líquido misterioso, me vino a la mente. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Qué significaba para la humanidad? La locura de los hombres había creado un infierno biológico, y ahora ese infierno se había liberado. Los meses que siguieron al desastre de Alemania fueron un purgatorio lento. El búnker, antes un refugio, se había convertido en una prisión. La indignación inicial por los experimentos genéticos se había transformado en una resignación sombría, mezclada con el terror constante. Afuera, la explosión de la planta nuclear no solo había liberado monstruos, sino que había desatado una nueva ola de destrucción ambiental. La guerra, esa locura sin fin, por fin había llegado a un punto de inflexión. Al ver las consecuencias de sus propias acciones y la liberación de las criaturas mutadas, los países en conflicto se vieron obligados a detener el fuego. No hubo vencedores, solo una humanidad diezmada. La noticia, filtrada a través de las radios, era clara. La guerra había terminado, no por un tratado de paz, sino por la simple y brutal realidad de que seguir peleando nos llevaría a la destrucción completa. Las bajas fueron masivas. Las estimaciones hablaban de que casi el 50% de la humanidad había perecido, ya fuera por las bombas, la radiación o las criaturas. Era un número incomprensible, una aniquilación silenciosa que se cernía sobre los pocos que quedábamos. La desesperación por la supervivencia obligó a los gobiernos restantes a intentar unirse, a formar alianzas forzadas para enfrentar las nuevas amenazas. Pero la tarea era monumental. El alimento escaseaba drásticamente. Lo poco que había en la superficie estaba contaminado, y los recursos subterráneos eran limitados. La radiación no solo había aumentado, sino que se había vuelto un fenómeno tangible. El anuncio llegó con una frialdad escalofriante. Las consecuencias de las bombas atómicas y la explosión de Alemania habían alterado la atmósfera, y ahora, cada vez que llovía, era lluvia de radiación. Recuerdo un día en que un grupo de soldados regresó de una expedición de reconocimiento.
Sus trajes protectores estaban sucios, y sus rostros, apenas visibles detrás de los visores, reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. Uno de ellos, al quitarse el casco, tosió violentamente y se desplomó. Un monitor de radiación en su traje parpadeaba en rojo brillante. Afuera, la vida se había vuelto imposible. La inyección que me habían puesto seguía siendo un misterio para mí. A veces, sentía un cosquilleo extraño bajo la piel, o un ligero mareo que atribuía a la falta de aire fresco o a la ansiedad. Pero no había habido cambios drásticos, al menos no aún. Me preguntaba si esa jeringa diferente había sido para protegerme de la lluvia radiactiva, o si era algo más, algo que aún no se manifestaba. El búnker era ahora nuestro arca, flotando en un mar de muerte. La humanidad, lo que quedaba de ella, intentaba aferrarse a un hilo de vida en un planeta que ya no quería ser nuestro hogar. Los meses en el búnker se volvieron una sucesión indistinta de días grises. Para mí, el tiempo parecía diluirse, casi volando en una neblina de monotonía y desesperanza. Un día, mientras Pedro intentaba calmar la tos incesante que lo había afectado durante semanas, le pregunté, casi en un susurro, cómo sentía él el paso del tiempo. ¿No crees, Pedro, que los meses están pasando demasiado rápido aquí abajo? Le dije, mirando el techo de concreto que nos protegía del infierno exterior. Él me miró, sus ojos hundidos y su rostro más pálido de lo habitual, una mano en el pecho mientras una nueva ráfaga de tos lo sacudía. Su voz era áspera, un contraste con el tiempo que para mí parecía acelerarse. Para mí, John, cada día se siente eterno. Cada hora. Y más ahora que estoy así de jodido. Sus palabras me golpearon. Para él, el tiempo era una carga, una tortura prolongada por la enfermedad que lo estaba consumiendo lentamente. La radiación, los cambios en el ambiente, o quizás el mismo aire viciado del búnker, estaban cobrando su precio en muchos de nosotros, y Pedro era uno de los más afectados. Y como si la enfermedad y la escasez de alimentos no fueran suficientes, las cosas en el exterior se ponían cada vez peor. La radio, que apenas sintonizaba, nos traía noticias de un mundo que se desmoronaba. La Tierra, herida por las bombas atómicas y la explosión de la planta nuclear, respondía con furia. Los desastres naturales se multiplicaban. La lluvia radioactiva era una constante amenaza, lavando la superficie con veneno. Luego venían los terremotos, uno tras otro, haciendo que el búnker se estremeciera y crujiera, recordándonos lo precario de nuestra existencia. Los tsunamis devastaban las costas que alguna vez conocimos, y uno que otro volcán en erupción arrojaba más ceniza y caos al ya contaminado cielo. El planeta estaba reaccionando a la herida que le habíamos infligido. Era una cadena de consecuencias, cada desastre alimentando al siguiente. La humanidad no solo había desatado el infierno entre sí, sino que había despertado la furia de la misma tierra. Nuestra supervivencia, ya de por sí un milagro, se volvía cada vez más improbable con cada nuevo desastre. El mundo, tal como lo conocíamos, no solo había terminado, sino que se estaba desintegrando a nuestro alrededor. Y Pedro, con su tos persistente y su mirada cansada, era un recordatorio constante del precio que estábamos pagando. Los meses siguientes fueron una lenta agonía. La enfermedad, esa secuela silenciosa de la radiación, se cobraba vidas día tras día. Los rostros familiares se volvían escasos, y cada mañana era un doloroso recuento de las ausencias. Veía a la gente debilitarse, toser hasta que no quedaba aliento, sus cuerpos consumidos por un enemigo invisible. La esperanza, que una vez fue un tenue parpadeo, se había extinguido por completo. Y luego, le tocó a Pedro. La tos que lo había atormentado durante semanas se intensificó, volviéndose ronca y dolorosa. Su piel se puso cerosa, y sus ojos, antes llenos de la chispa de la vida, se volvieron distantes. Lo vi luchar por cada respiración, su cuerpo flaco temblando con el esfuerzo.
Una tarde, me llamó a su lado, la voz apenas un susurro. John Wei, la frase quedó inconclusa, ahogada por un ataque de tos. Su mamá y sus hermanos estaban arrodillados a su lado, llorando en silencio. Él me tomó la mano, su agarre sorprendentemente fuerte por un momento. Sus ojos se fijaron en los míos, una mirada de despedida, de resignación, pero también de afecto. No necesitó decir nada más. Sabía lo que significaba. Era un adiós. Unas horas después, Pedro exhaló su último aliento. La vida en el búnker siguió, implacable, pero una parte de mí se fue con él. Ver a su familia destrozada fue un golpe que sentí hasta lo más profundo. Los que quedábamos estábamos en la misma celda de concreto, pero la muerte de Pedro dejó un vacío inmenso. Los meses se volvieron a diluir en una neblina de duelo y supervivencia. Mientras el resto de la gente seguía enfermando, tosiendo, debilitándose por la radiación que permeaba el aire y la poca comida, yo me di cuenta de algo perturbador. La radiación no me afectaba. Ni una sola tos, ni un dolor de cabeza, ni la más mínima señal de malestar. Empecé a observarme discretamente. Mientras todos alrededor de mí lucían pálidos y cansados, yo me sentía, extrañamente, bien. Un día, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, tomé un riesgo. Cuando nadie me veía, recogí un poco del agua que se filtraba de las tuberías corroídas, agua que sabíamos que estaba contaminada. Lo llevé a mis labios, mi garganta se cerró por el miedo, y la bebí. No pasó nada. Ni náuseas, ni dolor, ni sensación de ardor. Absolutamente nada. Repetí la prueba días después, con la misma cautela, y el resultado fue el mismo. Estaba claro. La inyección misteriosa, la que el doctor había intercambiado por accidente, me había dado algo. Me había hecho inmune. Pero no podía decir nada. Ni a los militares, ni a los médicos, ni a nadie más. El miedo a ser un conejillo de indias, a ser secuestrado y diseccionado en un laboratorio, era abrumador. Si descubrían que era el único que podía sobrevivir en el infierno radioactivo, me encerrarían en chinga. Así que mantuve mi secreto, mi extraña e inexplicable inmunidad, mientras el mundo a mi alrededor continuaba su lenta marcha hacia el final. Los meses que siguieron fueron una farsa constante. Cada día era un acto, una actuación de cansancio y debilidad, como si la radiación también me estuviera pasando factura. Fingía toser de vez en cuando, me quejaba de dolores inexistentes, y me esforzaba por tener un aspecto tan demacrado como el resto. Mantenerme al margen, ser uno más en la agonía colectiva, era mi única opción si quería conservar mi secreto y, con él, mi libertad. La idea de que me metieran en un laboratorio, de convertirme en un experimento humano, era un temor mucho mayor que la propia muerte. La radio, nuestra única ventana a un mundo que se desintegraba, se había vuelto una fuente de terror y desesperanza. Las voces de los locutores, cada vez más roncas y distantes, transmitían un panorama desolador. El último anuncio nos golpeó como un puñetazo en el estómago. El 70% de la humanidad había perecido. No solo por las bombas y la radiación, sino también por las enfermedades, el hambre, la desesperación. 3 de cada 10 personas en el planeta éramos todo lo que quedaba. El número era tan brutal, tan inimaginable, que la mente se negaba a aceptarlo por completo. Y lo más inquietante, lo que me hacía sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del búnker, era la parte de las criaturas. Hasta ahora, y por alguna razón inexplicable, no nos habían atacado directamente. Pero la transmisión continuó, revelando un detalle aún más macabro. Estas abominaciones genéticas, nacidas de la locura humana, ya habían comenzado a reproducirse con las demás criaturas normales que quedaban en la superficie. Eso significaba que no solo había monstruos sueltos, sino que estaban creando una nueva generación de horrores, mezclando su genética mutada con la fauna restante del planeta.
El ecosistema, ya devastado, estaba siendo reescrito por una fuerza grotesca e incontrolable. La Tierra no solo era un páramo radioactivo. Era un zoológico de pesadillas. Sentí una punzada de náuseas. El mundo se había ido al infierno de una manera que ni la peor distopía de ciencia ficción podría haber imaginado. Y yo, con mi inmunidad inexplicable, era una anomalía en medio de este apocalipsis biológico. ¿De qué serviría mi resistencia a la radiación si el mundo exterior se convertía en un nido de monstruos? Los pocos meses que siguieron fueron los más desoladores de todos. La farsa de mi buena salud se hacía más fácil de mantener. La mayoría de la gente estaba demasiado débil para prestar atención. La poca esperanza que quedaba en el búnker se estaba extinguiendo, ahogada por la enfermedad y la desesperación. Un día, la radio volvió a emitir, la voz del locutor más apagada que nunca, casi un suspiro. Las palabras que salieron fueron el golpe final, la sentencia de muerte que ya todos esperábamos. Ahora solo queda el 15% de la humanidad. Las enfermedades, la radiación, las criaturas mutadas, la falta de recursos, todo había cobrado su precio. Y luego, el golpe de gracia. Es oficial, nos vamos a extinguir. No hubo gritos, ni pánico. Solo un silencio pesado, un lamento colectivo que no necesitaba sonido. La noticia fue el fin de todo, la confirmación de lo que nuestros ojos ya veían. La humanidad, esa especie arrogante que se creía dueña del planeta, estaba acabada. Lo más sorprendente, sin embargo, fue la reacción de la poca gente que quedaba. No se aferraron a la vida en el búnker. En cambio, hubo una calma extraña, una aceptación de nuestro destino. La gente comenzó a empacar lo poco que les quedaba, no con miedo, sino con una curiosidad sombría. Si íbamos a morir, ¿por qué no hacerlo en el exterior? ¿Por qué no ver cómo terminaba el mundo? Los militares, o lo que quedaba de ellos, no ofrecieron resistencia. Parecían igual de derrotados, igual de resignados. Las grandes puertas de acero del búnker se abrieron lentamente, revelando un mundo teñido de un gris crepuscular, el aire espeso y pesado. No había sol, solo una bruma perpetua. La lluvia radioactiva no caía en ese momento, pero el aire olía a metal quemado y decadencia. La gente empezó a salir, uno por uno, algunos apoyándose en otros, algunos tosiendo, pero todos con una determinación silenciosa. Querían ver el fin, explorar el mundo como terminaba, antes de que la oscuridad nos engullera a todos. Yo también sentía esa necesidad, esa extraña curiosidad por el apocalipsis. Ya no había necesidad de fingir mi buena salud. Mi secreto, mi inmunidad, ahora era solo una ironía cruel en un mundo sin futuro. Los primeros días fuera del búnker fueron una marcha sombría. La ciudad, Catemaco, que alguna vez bulló de vida, era ahora un esqueleto de concreto y metal retorcido. Los edificios estaban derrumbados, los autos oxidados en las calles, y una capa de ceniza y polvo cubría todo. El aire era pesado, con un olor metálico y a descomposición, pero extrañamente, no sentía nada. Los demás, sin embargo, tosían sin parar, sus cuerpos debilitándose con cada paso. Verlos así, saber que yo era inmune a lo que los mataba, era una tortura silenciosa. Muchos de los que salieron del búnker no duraron más de unos pocos días. Algunos colapsaban en la calle, otros se quedaban atrás, incapaces de seguir. No había rescate, ni esperanza, solo la lenta y dolorosa muerte por radiación. Yo me mantuve cerca de los pocos que aún mostraban algo de fuerza, ayudándolos cuando podía, empujando vehículos abandonados o buscando agua limpia, aunque sabía que era una quimera. Fue entonces cuando la idea me golpeó. Teníamos que movernos. Si íbamos a morir, al menos deberíamos ver algo más que las ruinas de nuestra propia ciudad. Encontramos una vieja camioneta, sorprendentemente intacta y con las llaves puestas, en un estacionamiento abandonado. Gastamos horas en intentar arrancarla, y milagrosamente, el motor cobró vida con un rugido ahogado.
Subimos a la poca gente que quedaba, no más de una docena de almas cansadas y enfermas. Mientras conducía por las calles fantasmas, el volante pegajoso bajo mis manos, la culpa y la frustración me carcomían. No podía guardar más este secreto. La verdad tenía que salir, al menos a ellos. Hay algo que deben saber, comencé, mi voz sonando extraña en el silencio de la cabina. Miré por el espejo retrovisor a los rostros pálidos y expectantes en la parte trasera. Sé por qué no me he enfermado. La sorpresa se reflejó en sus miradas. Nadie preguntó directamente, pero sus ojos me instaron a continuar. La vacuna que me pusieron en el búnker, continué, la que el doctor cambió por accidente, creo que era diferente. Me hizo inmune a la radiación. Un murmullo de incredulidad y asombro llenó la camioneta. De hecho, agregué, mis ojos fijos en el camino destrozado, creo que los militares ya lo sabían. Me vieron en la fila, los doctores me revisaron después. Sabían que yo era diferente, que no me estaba enfermando. Una mujer mayor, con la voz áspera por la tos, preguntó. ¿Y por qué no lo dijeron? ¿Por qué no nos lo informaron? Porque sabían cómo iba a terminar, respondí con amargura. Lo sabían desde el principio. Una sola persona inmune, o incluso unas pocas, no iban a cambiar el destino de la humanidad. Probablemente pensaron que solo extenderían un poco más nuestra agonía, nuestras esperanzas, pero no estarían garantizadas. Las palabras pesaron en el aire. Se mantuvieron callados al saber cómo terminaría, igual que con los experimentos biológicos, concluí. La verdad era un trago amargo. Ellos habían visto el futuro, un futuro sin nosotros, y habían decidido no dar falsas esperanzas. La camioneta siguió avanzando, un pequeño punto de resistencia en un mundo muerto. Mi inmunidad, que antes era una carga secreta, ahora era una confesión, una triste ironía en el fin de la humanidad. Los días que siguieron a mi confesión fueron extraños. La camioneta se movía lentamente por las calles cubiertas de escombros, un vehículo fantasma en una ciudad muerta. La gente, mi pequeña y moribunda caravana, aceptó mi inmunidad con una mezcla de asombro y resignación. Ya no había tiempo para la envidia o la indignación. La muerte se cernía demasiado cerca. Recuerdo la última noche. Nos detuvimos en lo que quedaba de un parque, bajo un cielo perpetuamente nublado. Las caras de mis compañeros, ya demacradas por la enfermedad, tenían una serenidad lúgubre. Sabían que su tiempo había llegado. Uno de ellos, un hombre mayor con ojos sabios, extendió su brazo hacia mí. John, dijo, su voz apenas un susurro, gracias por tu honestidad. Y por llevarnos hasta aquí. Los demás lo siguieron. Fue un abrazo grupal, torpe y lleno de dolor. Sentí sus cuerpos frágiles, sus alientos débiles. No había tristeza, solo una aceptación melancólica. Sabíamos que era una despedida. Me quedé con ellos hasta que la oscuridad nos envolvió. Al amanecer, el sol nos se asomó por la bruma radiactiva. Yacían allí, en el mismo abrazo en que se habían dormido, pero ahora, muertos. Sus cuerpos, silenciosos y sin vida, eran un monumento a la humanidad que se había ido. Sentí un nudo en la garganta, una tristeza profunda que no había sentido desde la partida de Pedro. Estaba solo, el último vestigio de mi especie, en un mundo agonizante. Pasaron varios días mientras procesaba su partida. Luego, la cruda realidad me golpeó. No podía quedarme allí. Mi inmunidad era un regalo y una maldición, una señal de que mi viaje aún no había terminado. Mientras pensaba qué hacer, una explosión distante sacudió el aire. Miré hacia el horizonte y vi una columna de humo negro elevándose de lo que parecía ser un supermercado. Falta de personal, pensé con amargura. Los últimos reductos de la civilización se desmoronaban. Decidí que era hora de moverme. Entré al local en ruinas, usando una barra de metal como palanca y arma improvisada.
La mayoría de los estantes estaban vacíos, pero logré encontrar algunas latas de comida, un par de mochilas y algunas herramientas básicas. Agarré todo lo que pude, pensando en la supervivencia pura y dura. Mi objetivo era claro: la costa. Si quería una oportunidad, necesitaba un transporte marítimo. Pensé en la posibilidad de encontrar un buque de guerra, uno de esos mastodontes de acero que había visto en documentales. Sabía que no tenía ni la más remota posibilidad de manejarlo o darle mantenimiento, pero la idea me dio un propósito. Después de una agotadora caminata, llegué al puerto de Catemaco. Era un cementerio de barcos oxidados y muelles destrozados. Había un buque de guerra encallado, una mole imponente y triste, que solo servía para recordarme lo inútil que sería. Pero entre los restos, mis ojos se posaron en algo más pequeño, algo que parecía viable. Era un barco de pesca mediano, quizás unos 15 o 20 metros de eslora, con el casco abollado pero aparentemente intacto. Podría manejarlo y darle mantenimiento con mis limitados conocimientos. Sería un riesgo, pero era mi única oportunidad. Me pasé los siguientes días reparando lo que pude, asegurando el motor y cargando mis escasas provisiones. Finalmente, con un nudo en el estómago, encendí el motor. El barco se alejó de la costa, dejando atrás la ciudad muerta. Los días en el mar fueron silenciosos, solo el sonido del motor y las olas radiactivas rompiendo contra el casco. Miraba hacia atrás, hacia la costa, y en la distancia, observaba cómo, en diferentes días y en distintos lugares, el mundo explotaba en varias ocasiones, como si los últimos focos de resistencia estuvieran siendo eliminados. Era el fin definitivo. Y yo, en mi pequeño barco, era el último en presenciarlo. Los días en el mar fueron una prueba de soledad y resistencia. El horizonte era un lienzo gris, el aire, un recordatorio constante de la muerte que había dejado atrás. Pero la necesidad de sobrevivir me impulsaba. Aunque mi inmunidad me protegía de la radiación, el hambre y la sed eran enemigos muy reales. Después de varios días de navegar sin rumbo fijo, una idea se formó en mi mente. Tenía que regresar a tierra. No solo para buscar más provisiones, sino con un nuevo objetivo, uno que sonaba a locura en este mundo roto. Visitar el otro lado del mundo. No sabía por qué, pero la idea de cruzar el vasto océano y ver qué quedaba de Europa o Asia se incrustó en mí. Si iba a ser el último hombre en la Tierra, al menos vería su fin completo. Dirigí el barco de regreso a la costa, no a Catemaco, sino a una parte menos destruida de Veracruz, con la esperanza de encontrar algo más. Navegué por las ruinas de lo que alguna vez fueron vibrantes pueblos pesqueros, buscando señales de vida, pero solo encontré el silencio de la desolación. Tuve que ser cuidadoso. La explosión que había visto desde lejos me había recordado que, aunque la guerra había terminado, el peligro persistía. Podía haber zonas inestables, trampas ocultas, o incluso esas malditas criaturas mutadas. Avanzaba lentamente, con el motor del barco apenas susurrando, listo para virar en cualquier momento. Finalmente, encontré un pueblo costero que, aunque desolado, parecía menos pulverizado que Catemaco. Me interné en las tiendas abandonadas, mis pasos resonando en el vacío. Mi lista mental de prioridades era clara: alimento, más combustible, y cualquier cosa que me ayudara a sobrevivir en el mar abierto. Encontré una caña de pescar en lo que parecía ser una tienda de artículos deportivos. Un hallazgo invaluable. Luego, en una ferretería, di con una parrilla para asar, portátil y fácil de usar, perfecta para cocinar cualquier pez medio mutado que lograra capturar. También me hice con algunos utensilios de cocina básicos, más botellas de agua y algunas latas de comida que no parecían dañadas. Pero lo más importante era el combustible. En un almacén cercano, casi intacto, encontré mucha gasolina, en varios galones grandes. Utilicé la camioneta que aún funcionaba, que encontré abandonada cerca del muelle, para transportarlos hasta el barco, llenando cada rincón disponible.
Consideré la idea de usar un avión. Sabía que había aeropuertos, y un avión sería mucho más rápido para cruzar el mundo. Pero descarté la idea casi al instante. Con esos, pensé, con hacer algún mal movimiento y explota antes de despegar o se estrella. La estabilidad de un barco, aunque lento, era preferible al riesgo de una explosión en el aire. Además, el mantenimiento de un avión sería una pesadilla para alguien sin experiencia. El barco, por el contrario, era una máquina sencilla, robusta. Sí, el barco estaba mejor. Con el barco cargado y mi mente fija en el lejano horizonte, estaba listo para la siguiente fase de mi viaje. No sabía qué encontraría al otro lado del mundo, o si encontraría algo, pero la idea de seguir adelante era lo único que me quedaba. Con el barco listo y mi mente fija en el lejano horizonte, zarpé de las costas de México. El mar, vasto y desolador, era mi única compañía. Tenía un mapa del mundo que había encontrado en el local, viejo y arrugado, pero lo suficientemente legible para guiarme en esta travesía sin sentido. Sabía que la Tierra estaba enferma, pero la curiosidad por ver la magnitud de la devastación, por ser testigo del fin, me impulsaba. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La inmensidad del océano era abrumadora, un lienzo de grises y negros, interrumpido solo por las olas y el ocasional chapoteo de peces, algunos de ellos con mutaciones grotescas que me recordaban la locura que había desatado el hombre. Mi inmunidad me permitía beber agua de mar desalinada de forma rudimentaria, y la pesca, aunque a veces me enfrentaba a criaturas extrañas, me mantenía con vida. El barco era mi refugio, mi arca personal en un mundo acuático. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, una silueta oscura apareció en el horizonte. Tierra. Había llegado al otro lado del mundo. Las costas de España se alzaban ante mí, tan desoladas y silenciosas como las de México. El aire aquí también era pesado, la misma bruma radiactiva cubriendo todo. Encontré un pequeño puerto, fantasmal y abandonado. Amarré el barco y puse un pie en suelo europeo. El paisaje era similar. Edificios en ruinas, autos oxidados, el silencio sepulcral de un mundo sin vida. No había gente, ni rastro de las criaturas mutadas que sabía que vagaban por ahí. Después de explorar un poco, y con una suerte que casi me parecía sobrenatural en este nuevo mundo, encontré un coche que, a pesar de los años y el abandono, funcionaba. Era un milagro mecánico. Subí mis pocas pertenencias al vehículo. Las latas de comida, el agua, la caña de pescar, la parrilla, mis herramientas y, por supuesto, el mapa. La idea de quedarme en un solo lugar era insoportable. Tenía que seguir. Si había cruzado un océano entero, ¿por qué no explorar lo que quedaba del mundo? Quería ver los restos de las grandes ciudades europeas, las cicatrices de la guerra que había acabado con la humanidad. Y, quizás, en algún rincón remoto, encontraría a alguna de esas criaturas mutadas, una de esas aberraciones que habían causado el fin de todo. Quería verlas con mis propios ojos, entender la magnitud de la locura. Así que, con el motor del coche rugiendo en el silencio, me adentré en el continente, listo para viajar por el resto del mundo, un testigo solitario del apocalipsis. Los meses pasaron como un parpadeo, una serie interminable de paisajes desolados y ciudades fantasmas. Dejé España atrás, sus ruinas una cicatriz más en la faz de la tierra, y me adentré en lo que alguna vez fueron Francia, Alemania, Polonia. Cada país era un monumento silencioso a la arrogancia humana, un recordatorio de lo que habíamos perdido. El coche era mi único compañero, su motor ronroneando una melodía de soledad a través de la desolación. Estaba buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. Quizás una señal de que no todo estaba perdido, o quizás solo la confirmación de la magnitud del desastre. Y entonces, empecé a verlas. Al principio, eran solo sombras, movimientos rápidos en la periferia de mi visión.
Pero a medida que me adentraba más en el continente, se volvieron más frecuentes, más audaces. Las criaturas mutadas. Recordé las noticias en el búnker, las imágenes borrosas de experimentos genéticos, y la razón por la que la guerra había estallado. Lo que más me llamó la atención fue la abundancia de ponis. No los ponis normales que se ven en las granjas, sino ponis con colores extraños, algunos con patrones que parecían brillar tenuemente, otros con crines y colas inusualmente largas o cortas. También vi grifos, más pequeños de lo que imaginaba, con plumas desaliñadas y miradas desconfiadas. Unos cuantos dragones pequeños, del tamaño de perros grandes, volaban erráticamente, sus escamas apagadas y sus alas con membranas desgarradas. Y lo más inquietante. Un pony que parecía un bicho, con múltiples ojos o patas extrañas que se retorcían. Eran horribles, y a la vez, extrañamente fascinantes. Eran criaturas muy pequeñas, la mayoría de ellas, no más grandes que un perro mediano. A lo sumo, me llegaban a las caderas, y algunos ponis apenas me rozaban las rodillas. Era un contraste con la imagen mental de monstruos gigantes que se había formado en mi cabeza. La curiosidad me venció. Me detuve el coche en una ocasión, cerca de un grupo de ponis mutados que pastaban entre los escombros. Con cautela, intenté asomarme y agarrar uno, con la intención de examinarlo, de entender qué demonios eran estas cosas. Pero en cuanto me acerqué, se mostraron increíblemente ágiles. Me evitaban con facilidad, galopando o revoloteando lejos de mí. Algunos incluso se asustaban al verme, sus pequeños ojos expresando un terror animal puro. Era claro que no eran como los animales comunes. Su instinto de supervivencia estaba hiperdesarrollado. No tenían raciocinio, solo una reacción primitiva al peligro. Y yo, el último humano, era claramente una amenaza en su pequeño y devastado mundo. Me sentía como un gigante intruso, un fantasma en su nueva realidad. Los meses pasaron como un parpadeo, una sucesión de ciudades fantasma y paisajes desolados. Mi búsqueda de respuestas, de una explicación para todo este infierno, me llevó a cruzar continentes. España, Francia, Alemania, Polonia, las ruinas se extendían sin fin. Mi coche, un milagro mecánico, era mi única compañía, su motor ronroneando una melodía de soledad. Había intentado interactuar con las criaturas mutadas que encontraba, esos pequeños ponis bichos y grifos desaliñados, pero siempre se asustaban y huían. Después de parar en Rusia para buscar gasolina, algo que se estaba volviendo cada vez más difícil de encontrar, me topé con algo que detuvo mi corazón. Entre los edificios derruidos, en un claro rodeado de escombros, vi una criatura majestuosa. Era un alicornio. Su pelaje era de un blanco tan puro que casi brillaba en la penumbra del día, con toques dorados que adornaban su crin y cola. Tenía alas, enormes y plumosas, y un cuerno que se alzaba con elegancia de su frente. Me quedé helado. Nunca había visto algo así, ni siquiera en las grabaciones filtradas. Esta criatura era perfecta, hermosa, a pesar del caos que la rodeaba. La sorpresa me invadió. Ahora entendía por qué Estados Unidos quería parte de esos experimentos y esa tecnología. Una criatura así, tan perfecta, era algo que trascendía la simple mutación. Después de llenar el coche, me acerqué con cautela, mi corazón latiéndome con fuerza. Esta vez, a diferencia de los otros encuentros, el alicornio no huyó de inmediato. Me observaba, sus grandes ojos reflejando una curiosidad inocente, como si yo fuera la criatura extraña, algo nuevo para ella. Extendí mi mano lentamente, como lo haría con un caballo. El alicornio ladeó la cabeza y, para mi asombro, se acercó, su suave hocico rozando mi palma. Era un animal, sí, pero uno que emanaba una sensación de calma y majestuosidad. Actuaba como un caballo, curiosa pero cautelosa, permitiendo mi caricia. No pude resistir la tentación.
con una mezcla de asombro y una punzada de locura, me subí a su lomo, aferrándome a su crin. El alicornio no protestó. Por un rato, la monté por el páramo, sintiendo el ritmo de su galope, el viento en mi rostro, una sensación de libertad que no había experimentado en años. Era un momento de pura magia en un mundo destrozado. Después de un tiempo, supe que debía seguir. Desmonté, y antes de subirme al coche, saqué mi teléfono. La batería estaba casi agotada, pero logré capturar una foto de ella, un recuerdo de lo que había encontrado, una prueba de que, incluso en el apocalipsis, aún existía la belleza inimaginable. La miré una última vez, y luego continué mi camino, el alicornio observando mi partida desde la distancia. Después de unas horas de viaje, el coche siguió adelante por las ruinas de Rusia. Empecé a sentir un sueño inusual, una pesadez que no recordaba. Antes, si dormía bien, no tenía que ir al trabajo temprano por esa estúpida guerra. Ahora, la urgencia de seguir adelante era constante, pero el cansancio me vencía. Decidí levantar una carpa en un bosque cercano a la ciudad, buscando una buena vista que me diera algo de consuelo en este paisaje desolado. Me metí en la carpa, el colchón inflable que había rescatado del búnker se sentía como un lujo inmenso. Cerré los ojos, esperando un descanso que me durara hasta el amanecer. Cuando desperté, me sentí como nuevo, como nunca antes. La fatiga que se había acumulado durante meses de viaje y supervivencia había desaparecido. Me levanté, estiré los músculos, y el aire, aunque denso, se sentía extrañamente revitalizante. La luz que se filtraba por las nubes radiactivas tenía un matiz verdoso, inusual, pero no le di mucha importancia. Lo primero que hice fue buscar alimento. Había dejado algunas latas fuera de la carpa. Mientras las recogía, mis ojos se posaron en la ciudad a lo lejos. La misma ciudad que había visto agrietada y destruida por la guerra. Pero lo que vi ahora me dejó helado. Gran parte de la ciudad había desaparecido, no por explosiones, sino consumida. La naturaleza se había apoderado de ella con una ferocidad asombrosa. Enormes enredaderas cubrían los edificios, árboles gigantes brotaban del asfalto, y lo que antes eran calles ahora eran senderos invadidos por una vegetación exuberante. Era como si la selva se hubiera tragado la civilización en un abrir y cerrar de ojos. Comencé a explorar lo que quedaba, caminando entre los restos devorados por la vida silvestre. No había ruido, solo el murmullo del viento entre las hojas y el canto de pájaros que nunca antes había escuchado. La sensación de que esa siesta no fue nada normal se afianzó en mi mente. Algo fundamental había cambiado. Y luego, lo vi. Un enorme árbol gigante que se alzaba sobre lo que había sido un pequeño huerto. Lo reconocí. Una vez, en los primeros días después del fin, había plantado unas semillas de mango que encontré en un mercado abandonado, un acto de desafío sin sentido. Ese árbol, esa mole de vida, no podía haber crecido tanto en solo unas horas de sueño. La verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. No había dormido solo unas horas. Había dormido por mucho tiempo, pero mucho. Años, quizás décadas. El mundo había avanzado sin mí, y la naturaleza, con una velocidad aterradora, había reclamado lo que le pertenecía. Mi siesta, mi revitalización, había sido un salto en el tiempo. Y ahora, estaba en un mundo completamente diferente, uno donde la naturaleza había borrado casi por completo las cicatrices de la humanidad.